Aleluya. Dice la palabra en Mateo 7:20. Jesús dijo: así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Esto significa que un verdadero hijo de Dios debe ser conocido por el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Dile a tu vecino: ¿eres un verdadero hijo de Dios? ¿Nacido de nuevo? Tu marca registrada, lo que te identifica como un verdadero hijo de Dios, es la manifestación del Espíritu de Cristo en tu vida. Es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Dile a tu vecino: el fruto del Espíritu Santo manifestado en tu vida es la evidencia de que eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Amén. Amén. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay en este lugar? Muchas veces, ¿cuántos hemos escuchado? Yo llevo 50 años en el Evangelio. Yo me convertí hace 50 años, 20, 30 años. Soy un cristiano nacido de nuevo. Dile, hermano, de a tu lado: eso no es lo que cuenta. Dile, lo que cuenta es cuánto Cristo se manifiesta en tu vida. Por eso que un verdadero hijo de Dios es aquel mediante el cual se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Amén. El amor, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la fe. Amén. Esa es la evidencia. Este es el sello de un verdadero hijo de Dios. Amén. Cuando escuchamos muchas veces: no, porque yo llevo 30 o 40 años en el Evangelio, soy nacido de nuevo, soy un hijo de Dios. Eso no son más que reclamos. Son reclamos, como diciendo: no, Dios tiene que hacer lo que sea en mi vida porque yo tengo un currículo. Ahora escucha esto no es lo que cuenta. Lo que verdaderamente cuenta en nuestras vidas es cuánto Cristo puede manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Amén. Cuánto se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El deseo del corazón de Dios es que nosotros, en cada momento, en cada situación, en cada desafío, le demos la oportunidad a Cristo de manifestarse a través de nuestras vidas. Siempre me hago esta pregunta en cualquier encrucijada, cualquier decisión que tenga que tomar, cualquier desafío que enfrente. Siempre me hago la misma pregunta: ¿qué hubiese hecho Jesucristo? ¿Qué hubiese hecho Jesucristo? Porque Cristo mora y vive en cada uno de nosotros. Amén. Y Él merece que le demos la oportunidad de manifestarse a través de nosotros. Amén. Porque para eso vive en nosotros, para manifestarse a través de nosotros, para manifestar su carácter a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pareció bien al Espíritu Santo ponerle por título a este mensaje: bajo el control de quién estás? Dile a tu vecino: bajo el control de quién estás. Díselo: bajo el control de quién estás. Vamos a la palabra un momentico. Segunda de Reyes 6:15. Segunda de Reyes 6:15. Seguramente conocen esta historia. Les animo y se lo dejo de tarea. Copien este pasaje y estudien el capítulo 6 completo. Segunda de Reyes, estudien el capítulo 6 completo en la casa para que el Señor les continúe hablando. Amén. Segunda de Reyes, vamos a leer capítulo 6, versículo 15. Dice: ¿cuántos conocen esta historia? Cuando Eliseo y sus siervos se encontraban en Samaria, y Samaria fue sitiada por un ejército poderosísimo, armado hasta los dientes, el ejército asirio de Siria. Samaria fue sitiada completamente, y ahí en Samaria se encontraba el profeta Eliseo y su siervo. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía ¿a quién? Al varón de Dios. Y he aquí que el ejército
tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Repite conmigo: ah, Señor mío, ¿y ahora qué haremos? Muchos de los que están en este lugar están en esa condición, diciéndose: ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con esta situación? Ay, Dios mío, ¿qué hago con este problema, con esta situación? Seguimos leyendo. Y él le dijo, el profeta Eliseo le dice a su siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Alrededor de ellos. Aleluya. Santo. Podemos ver como el siervo de Eliseo fue puesto a prueba en esa situación. Amén. Esta es una imagen bien clara de la diferencia que existe entre un hombre controlado por la circunstancia, el miedo y el temor, y un hombre controlado por el Espíritu de Dios. Lo que tú estés pasando, lo que tú estés experimentando no es lo más importante. Lo más importante es de la manera en que tú enfrentas ese desafío con Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, cuando el siervo de Eliseo vio los carros del enemigo que le rodeaban, fue forzado, controlado completamente por el temor, a gritarle a Eliseo: oh Señor mío, oh mi Señor, ¿y ahora qué haremos? El siervo de Eliseo estaba totalmente atemorizado, totalmente controlado por el temor. Ahora, pero Eliseo, estando bajo el control del Espíritu Santo, no le permitió al temor que lo influenciara, no le permitió a la circunstancia que estaba viendo que lo influenciara. Miren la gran diferencia. Tanto el siervo de Eliseo como Eliseo estaban mirando en lo natural las mismas cosas. Tanto Eliseo como el siervo estaban mirando el ejército sirio que rodeaba toda Samaria. Cientos y cientos de soldados en carros de guerra. Lo mismo que estaba viendo el siervo de Eliseo, lo estaba viendo Eliseo. Pero la diferencia la hace la actitud que toma cada uno de ellos. Porque él tomó una actitud de miedo, de pánico, de terror. Ah, Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque estaba controlado por la circunstancia y el temor. Pero Eliseo no se inmutó. Eliseo le dijo: tranquilo, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros, amén, que todos ellos. Y oró: Padre, ábrele los ojos a este hombre para que pueda ver y pueda entender y pueda creer que lo que le estoy diciendo es verdad. Y dice que los ojos del siervo de Eliseo fueron abiertos y vio a todo alrededor de aquel monte cientos de miles de ángeles, ángeles de guerra en carro de fuego, listos para la batalla, para pelear en favor de Eliseo. Yo no sé lo que tú puedas estar pasando. Quizás me pueda decir: pastor, usted no sabe lo que estoy pasando, el problema que tengo, la situación que tengo. Pero solo oro al Señor para que tus ojos sean abiertos y puedas entender que más son los que están contigo que los que están en el mundo. Para que puedas entender que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.
Amén. Que nada te aflija, que nada te deprima. Amén. Ahora, viendo la situación en lo natural, cualquiera que no tenga su confianza puesta en Dios sería controlado por el miedo, por el pánico y por el terror, como le pasó al siervo de Eliseo. En cualquier situación, cuando nuestra vida no está controlada por el Espíritu de Dios, automáticamente somos controlados por las circunstancias, somos controlados por el miedo y por el temor. Jesús sabía y sabe que el temor va a tratar de controlarnos, pero Él nos ha dado gracia suficiente, gracia sobre gracia, gracia suficiente para que nosotros no le permitamos al temor que controle nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto lo puede creer? Ahora bien, ¿cuál es la lección que aprendemos de esta historia que acabamos de contar de la Biblia? ¿Cuál es la lección que aprendemos? Que muchos de nosotros decimos, creemos en Dios, le creemos a Dios, creemos en Dios, pero en el momento de la situación, en el momento de la circunstancia, no sé para dónde se va la fe. El siervo de Eliseo caminó con Eliseo, vio los milagros, vio la manifestación del poder, de la gloria de Dios por mano de Eliseo. Creía. Según él confiaba en Dios, había visto a Dios obrando de una manera extraordinaria. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la situación, no creemos. Esta es una lección que aprendemos de este pasaje. No creemos. Mucha gente cree en Dios, pero en los momentos de prueba le falla la fe. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es la causa? Porque en muchas ocasiones, muchos desafíos que enfrentamos, nos falla la fe. Porque dile a tu vecino, hay un gigante. Hay un gigante. Dile, hay un gigante que tienes que derribar. Yo no sé a quién Dios le está hablando en este lugar. Un gigante que tienes que derribar. Y este gigante se llama miedo. Ese gigante se llama temor. Porque en el momento del desafío, en el momento de la batalla, en el momento en que tienes que enfrentar esa situación, amén, le permites al espíritu de temor que controle tu vida. No es el Espíritu de Dios el que controla tu vida, sino el espíritu de miedo y el espíritu de temor. Y automáticamente tu fe es anulada. Aleluya. Que alguien diga miedo. El miedo es una herramienta destructiva que ha privado a millones y millones de obtener la victoria en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? El miedo te impide tomar decisiones importantes en tu vida. Cuando estás bajo el control y dominio del miedo, no podrás hacer ninguna decisión correcta. Porque el miedo te impide tomar decisiones importantes en tu vida. Ay, Dios mío, ¿y qué pasará? ¿Y si tomo esta decisión? ¿Y si hago esto? ¿Y qué pasará? Dile, hermano que está a tu lado, nosotros estamos llamados a ser controlados, guiados por el Espíritu de Dios. Haremos lo que el Espíritu dice que hagamos. Porque esta es una herramienta que Satanás usa para privar a millones y millones de hijos de Dios. Amén. De una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Ahora, millones de personas se han rendido plenamente a sus temores. Millones de cristianos
se han rendido plenamente a sus temores, mientras que en su corazón siguen soñando con el milagro. No sé si me explico. Se han rendido al temor, le han permitido al temor que controle y domine sus vidas, pero en su corazón siguen soñando con el milagro. Pero mientras el espíritu de temor controle nuestras vidas, amén, la fe está siendo anulada y por eso el milagro no puede manifestarse. Dile a tu vecino, ¿quién controla tu vida hoy? ¿Estás bajo el control del Espíritu de Dios o estás bajo el control del miedo? Cuando hablamos del miedo, podemos decir que el miedo tiene muchas manifestaciones. Dile a tu vecino, cuando hablamos de miedo, el temor, tiene muchas manifestaciones. La razón por la cual en muchos hijos de Dios no se ha cumplido el propósito de Dios es por el control del miedo y el temor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dile a tu vecino, el miedo se manifiesta de muchas maneras. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a la pobreza, el miedo a las necesidades, el miedo al rechazo, el miedo a la decepción, solo por nombrar algunas formas en las que el miedo se manifiesta. Pregúntale a tu vecino, ¿estás bajo el control del miedo? Dile, porque hoy serás liberado. Hoy serás liberado del control y el dominio del miedo. Amén. Date la puerta y se la va a dar. Dile a tu vecino, si verdaderamente tú estás bajo el control del Espíritu de Dios, las circunstancias, las situaciones, los eventos, los desafíos que puedan venir a tu vida o que te rodean, no podrán perturbar tu corazón. Nada podrá perturbar tu corazón cuando nosotros le permitimos al Espíritu de Dios que controle nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son controlados. Dice una versión, me gusta más esta versión, por el Espíritu de Dios. La Reina Valera dice los que son guiados por el Espíritu de Dios. Me gusta más los que son controlados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Jesús dijo, no los dejaré solos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es motivo suficiente, amén, para nosotros cerrarle toda puerta al espíritu de temor, al espíritu de miedo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, cuando tú estás bajo el control del miedo, tu Dios es un Dios con minúscula del miedo. Cuando tú estás bajo el control de la incredulidad, de la duda, tu Dios con minúscula es un Dios de la duda y de la incredulidad. Amén. Sin embargo, dile a tu vecino, cuando tú estás bajo el control del Espíritu de Dios, incluso cuando estés atravesando un valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Cuando tú estás controlado por el Espíritu de Dios, cuando pases por el valle de sombra y de muerte, no dice que no vas a pasar. Vamos a pasar por los valles de sombra y de muerte. Pero dice la Biblia que no tendremos temor ninguno. Porque Él estará con nosotros. Él nos infundirá aliento. Él multiplicará nuestras fuerzas. Él nos va a levantar cuando caigamos. Dile a tu vecino, suficientes razones para decirle al temor, fuera. Suficientes razones. Aleluya. Dile, cuando el Espíritu de Dios controla tu vida,
tú sabes que no estás solo. Que Dios está contigo, que el Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra está contigo. Tú sabes que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también tu cuerpo por el poder de su Espíritu. Amén. Aleluya, gloria al que vive. Dile a tu vecino, no importa por lo que puedas estar pasando, como cristiano, lo más importante es la manera en que con Dios manejas esa situación. No es la situación la que te puede destruir. No es la enfermedad la que te puede destruir. No es ese problema el que te puede destruir. Es la manera en que manejes esa situación. ¿Estamos entendiendo acá? Dile a tu vecino, nada sucede por nada. Nada en nuestra vida sucede por casualidad. Cada evento que Dios permite en nuestra vida es para su propósito. Cada evento que Dios permite en nuestras vidas y nosotros nos mantenemos confiando plenamente en el Señor, Dios hará que ese problema y esa situación obre para bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Ahora, esta es la razón por la que el Señor te anima y te exhorta en este día a que no permita que esa situación te oprime. Mira más allá de la situación. Eliseo miró más allá del ejército sirio, más allá de aquellos cientos de carros de guerra que habían rodeado Samaria. Eliseo miró más allá. Eliseo miró en lo espiritual. Eliseo miró en las promesas de Dios. Porque las circunstancias que nos rodean pueden apuntar a la muerte. Pero la palabra de Dios, las promesas que Dios nos ha dado apuntan a la vida. En este siglo y a la vida eterna. Dile a tu vecino, por esta razón no permita que esta situación te oprima. Mira más allá de esta tribulación. Mira más allá de esta tribulación, porque más allá está la solución. Dile, más allá de lo que tú puedas estar viendo en lo natural, más allá está la solución. Y esa solución tiene un nombre. Esa solución se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si te enfocas en la situación, si te enfocas en el problema, serás destruido. Tu fe será destruida. El problema se convertirá cada día más grande. Mientras más medites en este gigante, más grande lo verás. Esa es la razón por la cual Dios nos exhorta y nos anima en su palabra a meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios día y noche, atentamente, lentamente, repetidamente, porque mientras más tú meditas en lo que Dios dice en su palabra, más grande verás a tu Dios. Pero mientras más tú medites en este problema, mientras más medites en este gigante, más grande lo vas a ver. Más grande lo verás día tras día. Ahora dile a tu vecino, así que desde hoy, deja de hablar de tu problema. Oye, lo que estoy pasando, Dios mío, tú no sabes nada, deja que te cuente. Y habla y le damos más propaganda a la montaña que al Dios Todopoderoso que tiene el poder para mover las montañas. Yo me maravillo cuando veo a muchos hijos de Dios que hablan más del problema, le dan más crédito al problema. Y no es que no, usted se puede acercar, pastor, tengo esta situación para orar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del que sale y le cuenta al impío, y le cuenta al otro, y le cuenta al otro el problema que tiene, la situación que tiene. Y es tremendo lo que estoy pasando, buscando conmiseración. Amén. Dile a tu vecino, desde hoy,
deja hablar de tu problema. Porque Él no te dejará sin solución. Dile, deja hablar de tu yugo, porque Él no te dejará sin liberación. Dile, deja hablar de tu enfermedad, porque Él no te dejará sin sanidad. Deja hablar del pasado, porque Él no te dejará sin un futuro glorioso, poderoso y extraordinario. Amén. Alguien diga amén. Le damos más propaganda a la montaña que al Dios Todopoderoso, que tiene todo el poder para mover cualquier montaña. Amén. Dile a tu vecino, oro por ti. Amén. Para que en todo momento puedas estar bajo el control pleno del Espíritu de Dios. Tenemos el ejemplo de David y Saúl. ¿Cuánto conocen esta historia? Tanto Saúl como David, los dos estaban viendo el mismo gigante desde el mismo ángulo, desde la misma distancia. Pero ¿cuál fue la actitud y la reacción de uno? ¿Y cuál fue la actitud y la reacción del otro? Quiero decirte que un gigante, en este caso Goliat, es tipología de imposibilidades, tipología de problemas y situaciones imposibles de resolver en la esfera natural. Dice la Biblia, ahora se los voy a leer. Mira lo que dice, anote los pasajes. Estúdiese, anótelo y estúdielo completo para que pueda recibir más revelación de esta enseñanza. Primera de Samuel 17, del 1 al 47. Estúdielo todo. Ahora mira lo que dice Primera de Samuel 17, 11. Presta atención para que veamos una diferencia clara de lo que es un hombre controlado por el Espíritu de Dios y lo que es un hombre controlado por las circunstancias y el temor. Miren esto, Primera de Samuel 17, 11. Miren lo que dice la palabra. Al oír Saúl, ¿quién era Saúl? El rey de Israel. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, hablando de Goliat, dice, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Esa es la actitud del rey Saúl frente a las amenazas de Goliat. Primera Samuel 17, 24. Dice, en cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. Wow. Pero vemos un hombre que marca la diferencia frente al mismo gigante, frente a la misma situación, frente al mismo problema. Primera Samuel 17, 45. Entra David en escena, marcando una diferencia, porque evidentemente con la actitud y la acción del rey Saúl y del ejército israelita estaban dando por hecha la derrota. Pero aparece David en escena, un hombre controlado por el Espíritu de Dios. ¿Cuánta gente hay aquí que son controlados por el Espíritu de Dios? Levanta la mano. ¿Cuántos son controlados por el Espíritu de Dios? Dile, entonces nada te puede desanimar. Ningún problema te puede frustrar. Ninguna situación, ningún desafío te puede robar el gozo. Momentáneamente quizás pueda ser sacudido. Momentáneamente quizás te pueda sentir mal. Pero de ahí a permitirle al miedo que controle y domine tu vida, hay un tramo. Dile a tu vecino, hay un trecho. David contestó, hablándole a Goliat. Dile, hermano, está a tu lado. Tenemos que aprender a hablarle a ese gigante de tu vida. Dile, porque hay un gigante en tu vida que tienes que derribar. David le habló al gigante,
y le dice, tú vienes contra mí con espada, con lanza y lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Continúa David hablando por el Espíritu de Dios, porque era un hombre 100% controlado por el Espíritu de Dios. Continúa David hablando. 1 Samuel 17:47. Dice, todos los que aquí reunidos, están reunidos, sabrán que el Señor no salva con espada, ni con lanza, ni con jabalina. Esta batalla es del Señor. Y Él los entregará a ustedes en mis manos. Aquí vemos la gran diferencia entre un hombre controlado por las circunstancias que estaba viendo, controlado por el miedo, y un hombre controlado por el Espíritu de Dios. Ay, Dios mío. Y ahora que, ay, el médico dice que eso, ay, Dios mío, dice que me voy a morir. Y ay, Dios mío, y a no sé quién le pasó lo mismo y no duró 3 meses. Y ay. Claro, porque está profetizando muerte. Los diagnósticos del hombre pueden apuntar a la muerte, pero la palabra de Dios apunta a la vida. La palabra de Dios siempre va a apuntar a la vida. Pero para creer esta palabra, para actuar en esta palabra, para confiar en esta palabra, tenemos que ser controlados por el Espíritu de Dios. Dile a tu vecino, cuando el amor de Dios inunda tu corazón, no hay lugar para el temor. Porque el amor de Dios echa fuera el temor. ¿Dios qué es? Dios no dice la Biblia que tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Quién es el Espíritu de Dios? ¿Quién es el Espíritu de Dios? Dios mismo. ¿Quién es el Espíritu de Cristo? Dios mismo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. La Biblia lo que está diciendo es que cuando tú te llenas y te llenas del Espíritu Santo, tú te estás llenando de amor. Y esa llenura del Espíritu Santo, esa llenura del amor de Dios, no deja espacio ninguno para el temor. Pastor, ¿y cómo echo fuera el temor? La Biblia lo dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Llénate de Dios, llénate del Espíritu de Dios, inúndate de la presencia de Dios. Así como Jesús de Nazaret fue ungido, Hechos 10:38, con el Espíritu Santo y con poder, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El mismo Dios que estaba con él está con nosotros. El mismo Espíritu Santo que lo llenaba a él nos llena a nosotros. No podemos echar fuera el temor, porque sin un corazón lleno del Espíritu de Dios, el temor tendrá todo el espacio para ocuparlo. Pastor, ¿cómo puedo echar fuera ese miedo que tengo, ese temor? Cuando tu corazón sea lleno del Espíritu de Dios, del amor de Dios, dice que el temor tiene que irse. No hay espacio para él. Dios quiere que tú le creas ahora y siempre. Cuando todo está bien y cuando hay desafío. Cuando viene el problema, cuando viene el diagnóstico de muerte. Dios quiere que siga confiando en Él. Amén. ¿Estamos entendiendo? Dile a tu vecino, muchos han perdido su batalla. Dile,
no precisamente por los gigantes. Te vas a sorprender. Muchos han perdido sus batallas con la enfermedad, con las circunstancias que puedan estar enfrentando, no precisamente por los gigantes, sino por el miedo a los gigantes. ¿Sabía usted que aún los médicos entienden que una enfermedad no necesariamente es la que mata al paciente, sino el temor a la enfermedad, el temor a la muerte? Porque la fe es una actitud del corazón. Si crees en tu corazón, con todo tu corazón, y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Es pues la fe, la certeza en el corazón. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dile a tu vecino, vas a recibir, tendrás lo que estás creyendo en tu corazón y confesando con tu boca. Eso es lo que tendrás. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Dile a tu vecino, muchos han muerto, no precisamente por la enfermedad, sino por el miedo y el temor a la muerte. El temor paraliza nuestro potencial. El temor limita nuestras vidas y te hace estéril. No llevas fruto. No estoy hablando de esterilidad de la materia de la mujer, estoy hablando de que estéril no llevas fruto. El temor trae momentos de angustia y ansiedad. El temor causa que nuestra esperanza se marchite y muera. Tienes una esperanza con tu matrimonio de verlos restaurados, bendecidos. Tienes una esperanza con tus hijos de verlos caminando en el propósito de Dios con ministerio glorioso. Tienes una esperanza, pero cuando le permites al temor que controle y domine tu vida, esa esperanza comienza a marchitarse hasta que muere. Es por eso que mucha gente ya no tiene esperanza. No tiene esperanza de ver el milagro que Dios le ha prometido. Porque la fe ha sido anulada por el control y dominio del temor. Dile a tu vecino, el temor incrementa el tamaño de nuestro enemigo. El temor incrementa el tamaño del problema al meditar continuamente en él. Te pasa el día entero meditando en el problema, y esta situación, y este problema. Cada día lo ves más grande, cada día lo ves más imposible de resolver. Cuando lo que Dios quiere es que vayamos a su palabra, esta palabra que apunta a la vida, y comienzas a meditar en su promesa. Comienzas a meditar en lo que Él te ha prometido para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu descendencia. Alaba al que vive. El temor cambia completamente nuestro enfoque. De la promesa de Dios a la circunstancia presente. Dios quiere que veas lo que veas en lo natural. Dios quiere que aunque tú estés viendo lo que estés viendo, tu enfoque se vaya por encima. Tu enfoque esté en la palabra de Dios. Tu enfoque esté en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque el diablo quiere tenerte entretenido en los problemas y situaciones que están pasando en la tierra, para que tu esperanza se marchite y muera. Cuando damos lugar al temor, dile a tu vecino, cuando damos lugar al temor, le estamos dando un lugar al mismo diablo. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Dile a tu vecino, no des lugar al temor. Dile a tu vecino, recuerda
recuerda que lo que tú temes, eso es lo que te viene. Dice la Biblia en el libro de Job, Job hablando dice, y el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me aconteció lo que más yo temía. Job estaba siendo controlado en ese momento, controlado y dominado por el espíritu de temor. Y vemos el resto de la historia, cómo se cumplió y se manifestó en la vida de Job precisamente lo que más él temía, la destrucción de su familia, de sus hijos y de sus posesiones. Dile, recuerda, no permitas que el temor te controle y te domine, porque el temor atrae lo que más tú temes. Amén. Escucha, dile a tu vecino. La promesa de Jesús no es que Él nos va a quitar los problemas, los desafíos que causan angustia, que causan desesperación en nuestras vidas. Esa no es la promesa. La promesa es que Él nos va a dar la gracia suficiente, el poder suficiente, amén, para que nosotros podamos irnos por encima de esos desafíos, de esas dificultades, de esos problemas. Pregúntale a tu vecino, ¿Dios te está hablando hoy? ¿Dios te está hablando? Dile a tu vecino, así que hoy debemos aprender cómo irnos por encima de los desafíos, del miedo y del temor. Dile a tu vecino, aún cuando parezca imposible, aun cuando una situación parezca imposible de resolver, imposible de solucionar, tenemos que aprender a irnos por encima, a poner los ojos en las cosas de arriba, en el que puede intervenir y puede cambiar todas las cosas, en el Todopoderoso, en aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una gente controlada por la carne, el miedo y el temor. Estoy solo, solito, nadie me visita, nadie ora por mí. Ay, estoy solo, ay Dios mío, y el diablo me está acabando. Así yo los he escuchado. Miren, el que está controlado por el Espíritu de Dios nunca se siente solo. Sabe que sabe, amén, que el Todopoderoso está con él, que legiones de ángeles le rodean en carro de fuego como a Eliseo. Dile a tu vecino, cuando tú te encuentres sitiado por una situación imposible, humanamente imposible, recuerda el pasaje de Eliseo. Amén. Abre tus ojos espirituales, comienza a ver por encima, comienza a creer que más son los que están contigo. Más son los que están contigo que los que te están desafiando. A veces nos desafían, nos amenazan. Y yo digo, por gusto, tú no sabes las legiones de ángeles que pelean por mí. Tú no sabes. Y Dios me hablaba a través de ese pasaje. Cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, la fe explota para ver el mundo espiritual, para ver que realmente son muchos más los que están con nosotros que los que están desafiándonos. Eso pasó con David. Saúl, controlado por el miedo y el temor, el ejército de Israel, controlado por el miedo y el temor, veía a un gigante de 3 metros. David veía a los escuadrones del Dios viviente, listos para pelear en su favor. Aleluya.
Dile a tu vecino, necesitas tratar con ese miedo, con ese temor, antes de que el temor trate contigo. Dile, necesitas tratar con ese temor antes de que el temor trate contigo. Porque lo que tú toleres, eso te va a destruir. Escucha esto. En lo natural, en la esfera física y natural, el profeta Eliseo y sus siervos estaban totalmente indefensos. En lo natural, 2 hombres contra miles y miles, un ejército, el ejército más bien armado de ese momento, el sirio. Miles de hombres en carros de guerra, armados hasta los dientes. En la esfera natural y física, Eliseo y sus siervos, dos hombrecitos, estaban totalmente indefensos y la situación apuntaba a la muerte. Había una situación, una presencia militar que era más que suficiente para intimidar a cualquier hombre. Dile, pero la actitud de un hombre, la fe de un hombre, cambió plenamente y radicalmente esa historia. Amén. Cuando el siervo de Eliseo vio aquello, Dios mío, miles de guerreros, corazas de bronce, carros de hierro, corrió gritándole, Eliseo, Eliseo, ay Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Estamos perdidos. La actitud de un hombre que permitió que el temor le controlase. Pero Eliseo en paz, que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Sí, eso dices tú. Eso dices tú. ¿Cómo yo sé que más? Padre, ábrele los ojos a este hombre. Oh Jehová, te ruego que abras los ojos de este hombre para que pueda creer la palabra que le estoy dando. ¡Wow! Cientos de miles y miles y miles y miles, incontables, el ejército de ángeles en carro de fuego, con espadas de fuego, que rodeaban por fuera todo el ejército sirio. ¿Cuántos de los que estamos aquí ahora podemos ser sinceros y decir, estoy pasando en una situación que varias veces he dicho, oh Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios mío, ¿ahora qué hago? Cada día se pone peor esta situación. Ay, Dios mío, ¿qué hago con este problema? Dile a tu vecino, lo mismo que hizo Eliseo. Lo mismo que hizo Eliseo. Creer y confiar que más son los que están contigo que los que están en ese problema. Segunda de Reyes 6:17. Así te dice el Señor. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Que los que están con los que te están desafiando, con los que se están levantando contra tu vida. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Dile a tu vecino, ¿cuál es el gigante que te está intimidando? Y a tu vecino, hay que derribar un gigante. Tienes que derribar ese gigante. Puede ser la enfermedad, puede ser el temor a la enfermedad, miedo al fracaso, miedo a la necesidad, a la escasez, al desánimo. Dile al hermano que está a tu lado, pero tengo buenas noticias para ti. No es el gigante el que puede destruirte. Dile a tu vecino, no es el gigante el que puede destruirte. Es el miedo
al gigante el que te puede destruir. El ejército asirio pudo destruir a Eliseo. El gigante Goliat pudo destruir a David. El ejército filisteo pudo vencer a David. ¿Por qué marcaron una diferencia? Predícame, ¿por qué marcaron una diferencia? Porque estaban controlados por el Espíritu de Dios. Ahora, dile a tu vecino, la enseñanza que recibimos de todo esto es simple. Cuando pones tus ojos en la situación, tus temores florecerán. El miedo florecerá. Pero cuando pones tu mirada en las cosas de arriba, cuando pones tu mirada en la palabra de Dios, en lo que Dios te ha prometido, tu fe te hará indestructible, te hará indetenible, te hará inquebrantable. Repito, dile a tu vecino, no pongas tus ojos. Dile, no pongas tus ojos en esa situación, continuamente en ese problema. Porque el temor, el miedo y el pánico van a florecer en tu vida. Pon tus ojos en las cosas de arriba, en lo que Dios ha prometido, para que tu fe se haga cada día más sólida, para que tu fe se perfeccione cada día más y puedas caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, cuando pones tus ojos en las cosas de arriba, cuando tú pones tus ojos en la palabra de Dios, dile, verás como tus temores se desvanecen. Lo verás. Pero meditando continuamente en el problema, meditando continuamente en la situación. Ay, Dios mío, me va a pasar eso y me va a volver a pasar. Y tú verás que lo que me pasó aquel día me va a volver a pasar. Y tú verás que este problema va a volver a pasar. Y ay, Dios mío, el temor te controlará y te destruirá. Porque nosotros no caminamos por vista. Nosotros los hijos de Dios caminamos por fe. ¿Estamos entendiendo? Escucha esto. Entiende bien este principio que te voy a compartir. Escucha bien esto, anótalo y grábatelo. La verdadera fe no niega la existencia del problema. La verdadera fe magnifica a Dios por encima del problema. Amén. La fe no es ignorar el problema. La fe significa glorificar a Dios mediante nuestra actitud en medio del problema. La fe verdadera no es negar la existencia del gigante. La fe verdadera es echar fuera el temor y enfrentar a ese gigante, amén, con el poder del Espíritu Santo. Muchas veces nos enseñaron a negar la existencia del problema. Como que negando el problema ya se resolvió todo. Si no aplicas la fe para que Dios intervenga y saque fuera ese problema, seguirá estando ahí. Aunque lo metas debajo de la alfombra, seguirá estando. Amén. El problema que muchos tenemos hoy es que maximizamos nuestros problemas por encima de Dios. Ese es el gran problema de muchos hoy en el pueblo de Dios. Maximizamos más, le damos más valor, más importancia al problema que a Dios. Que al Dios que tiene todo el poder para traer un rompimiento a esa situación. No, y el problema que tengo, y el problema, y a Dios ni lo menciona, y el problemón que tengo, y Dios mío, qué clase de problema, qué clase de situación, ay Dios mío, ¿y cómo saldré de eso? No. Como hijos de Dios estamos llamados a maximizar a Dios, a ponerlo siempre mucho más grande que el problema. Dile a tu vecino, deja de decir,
cuán grande es tu problema. Comienza a decirle a ese problema cuán grande es el Dios que tú tienes. Dásela fuerte. Dile a tu vecino, sé libre. Sé libre de ese miedo. Sé libre de ese temor. Hay decisiones que no has podido tomar por el control y dominio de ese gigante llamado miedo. Amén. Dile, hermano, que está a tu lado. Cuando nuestros ojos son abiertos para ver en la esfera espiritual lo que Dios nos ha prometido, nuestros temores se desvanecen. Dile, se fuman, se van. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, como cristianos, los ojos de la fe pueden ver la luz. Tu situación puede parecer como un fracaso, pero los ojos de la fe lo pueden ver como el éxito. Miren la diferencia. No está diciendo que ignoras el problema. No está diciendo que estás ignorando la situación. Repito, quiero que entiendan bien este fragmento. Los ojos de la fe pueden ver la luz. Tu situación puede parecer un fracaso, pero los ojos de la fe pueden ver el éxito en tu vida. Los ojos de la fe pueden ver la cita divina que Dios está preparando para ti. Tus ojos en lo natural pueden estar viendo lo imposible, pero los ojos de la luz pueden ver al Dios de lo imposible obrando e interviniendo y trayendo rompimiento en tu favor. Dile a tu vecino, en el diccionario de Dios, la palabra imposibilidad no existe. Amén. Dile a tu vecino, no permita que el temor, el miedo te robe la fe. El temor, el miedo es el ladrón de la fe. Pastor, ¿y usted nunca ha tenido miedo? ¿Usted nunca ha tenido temor? Claro que sí. Una cosa es en un momento determinado sentir miedo, sentir temor, y otra cosa es permitirle que te controle, que te domine y que destruya tu fe. Hay una gran diferencia. ¿Estamos entendiendo? Ahora, pueblo de Dios, si sirves al Señor en espíritu y en verdad, nada, absolutamente nada puede pasar en tu vida que Dios no esté al control. Amén. Dios está al control. Y cuando tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, que amas a Dios y sirves a Dios en espíritu y en verdad, aún las cosas malas que Dios permita en nuestras vidas obrarán para bien. Dios las usará para nuestro bien. Esto necesitamos entenderlo por revelación. Amén. Dile a tu vecino, no solo Dios te librará de ese problema, no solo Dios te librará de ese mal, sino que te va a liberar del temor a ese mal. Dios no solamente te librará de ese gigante, sino que te va a librar del temor a ese gigante. Porque no es el gigante que te está desafiando el que te puede destruir. Lo que anuló al rey de Israel, Saúl, y al ejército de Israel, no fue Goliat, fue el temor a Goliat. Pero Dios te va a librar de ese gigante y Dios te va a librar del temor a ese gigante. ¿Cuántos lo creen? Dale una fuerte alabanza al que vive.
Dile a tu vecino, no importa la circunstancia que puedas estar pasando, el desafío que puedas estar enfrentando, el problema que puedas estar experimentando, ese gigante que te acecha. No importan los problemas que te rodean. Pueblo de Dios, te dice el Señor, mayor es el que está en ti que todas esas cosas que se pueden levantar contra tu vida. Mayor es el que está en ti. Dile a tu vecino, mayor es el que está en ti. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A veces el diablo se hace el gracioso y se levanta y nos desafía y nos amenaza y trata de intimidarnos. Y el Señor dice, ríete. Porque la ignorancia no les permite entender el ejército que está listo para pelear por ustedes. Dile a tu vecino, necesitas entender que hay un ejército de ángeles con carros de fuego, con espadas de fuego, listos para la batalla, listos para pelear por ti. Estos ángeles están peleando tu batalla. Dile a tu vecino, mi cuerpo puede ser afligido. Amén. Pero mi corazón no será afligido por el temor. Amén. No se lo permita. Dile a tu vecino, no se lo permita. Todos esos desafíos, todas estas pruebas de fuego son para purificarte, para hacerte como el oro refinado, el oro más puro en las manos de Dios. Amén. Dale una fuerte alabanza al que vive por los siglos.